¿Tu futuro? Eso es una broma. Dijo papá y luego me rompió la computadora portátil en la cabeza antes de mi tesis final. No mereces un futuro, solo eres una sanguijuela. Mamá se rió. No tenía ni idea de lo que yo haría a continuación. Mi nombre es Allison. Tengo 24 años y, 2 días antes de que tuviera que entregar mi tesis de posgrado, mi padre estrelló mi computadora portátil contra mi cráneo. Había estado trabajando en esa tesis durante 18 meses. La sangre corría por mi sien mientras mi madre se reía en la esquina. Papá se paró sobre mí, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Tu futuro? Eso es una broma, escupió. No mereces un futuro. Solo eres una sanguijuela. Nunca imaginé que mi búsqueda de educación terminaría así. Si estás viendo esto, me encantaría saber desde dónde lo estás viendo. Por favor, presiona suscribirse y me gusta si mi historia resuena contigo. El viaje que estoy a punto de compartir lo cambió todo. Crecí en Millbrook, un pequeño pueblo industrial donde el silbato de la fábrica regulaba la vida de manera más confiable que cualquier reloj. Nuestra modesta casa de 2 habitaciones estaba en las afueras del pueblo. Su pintura descascarada era un recordatorio constante de lo que mi padre llamaba tener prioridades realistas. Harold Thompson, mi padre, trabajó en la fábrica de acero durante 27 años. Sus manos callosas y su ceño fruncido permanente eran los resultados de lo que él llamaba con orgullo trabajo real. La educación era frívola a sus ojos. Un lujo para personas que eran demasiado blandas para ganarse la vida honestamente. Mamá, Doris, trabajaba a tiempo parcial en la cafetería local cuando no estaba ocupada manteniendo la casa. Exactamente como papá exigía. Aprendió temprano en su matrimonio que contradecirlo conducía a días de frío silencio o a discusiones explosivas. Con el tiempo, se convirtió en su eco, reforzando sus opiniones para evitar convertirse en su objetivo. Ocasionalmente, se unía a sus burlas sobre mis intereses académicos. Su risa nerviosa era un escudo para no convertirse en el próximo objeto de su desprecio. Mi hermano mayor, Frank, era el niño mimado. Dejó la escuela secundaria en su penúltimo año para trabajar junto a papá en la fábrica. Ese sí que es un verdadero Thompson, anunciaba papá con orgullo en las reuniones familiares, agarrando a Frank por el hombro. Nada de esas tonterías de libros, solo trabajo honesto. Frank absorbió estas lecciones, imitando ansiosamente a papá tanto en opinión como en temperamento. A los 20 años, tenía su propio apartamento y un sueldo constante. Logros que mis padres consideraban la cúspide del éxito. Mientras tanto, descubrí muy temprano que amaba aprender. Las palabras me fascinaban. Los números guardaban secretos que quería desentrañar. Los experimentos de ciencias en nuestra cocina me hacían perder la noción del tiempo. Hasta que papá irrumpía exigiendo que dejara de desperdiciar comida en tonterías. Mi maestra de 3er grado, la señora Sanderson, fue la primera en notarlo. Allison tiene habilidades analíticas notables. Les dijo a mis padres durante una conferencia a la que asistieron solo porque la asistencia era obligatoria. Papá miraba fijamente a la pared mientras mamá asentía cortésmente. Ambos olvidaron sus palabras antes de que llegáramos al estacionamiento. En 5º grado, gané el concurso de ortografía del distrito. El periódico local publicó un pequeño artículo con mi foto. Yo estaba radiante, aferrada a mi certificado mientras los padres de mis compañeros de clase tomaban fotos. Los míos nunca aparecieron. Tuve que hacer horas extras, afirmó papá. Más tarde lo escuché decirle a Frank que era ridículo celebrar el saber cómo deletrear palabras que cualquier persona normal simplemente podría buscar. En 7º grado. Mi proyecto de ciencia sobre la calidad del agua en los arroyos locales obtuvo reconocimiento estatal. El director llamó a casa personalmente para compartir la noticia. Mamá respondió y dijo, «Qué lindo», con el mismo tono que usaba al reconocer el pronóstico del clima.
Cuando les pregunté si me llevarían a la competencia estatal a 2 horas de distancia, papá se burló. No vamos a gastar gasolina para que juegues a ser científica. Eso no pondrá comida en la mesa. La escuela secundaria se convirtió en mi santuario. Me uní a todos los clubes académicos posibles, quedándome después de la escuela hasta el último momento posible antes de regresar a casa. Mi profesor de inglés, el señor Bond, me prestaba libros de su colección personal. Tu mente es excepcional, Allison, me dijo una vez. No dejes que nadie apague tu luz. Mi profesora de matemáticas, la señorita García, se quedaba hasta tarde para ayudarme a prepararme para los exámenes de colocación avanzada. La universidad te abrirá puertas que aún ni siquiera puedes imaginar, me animaba. Cuando me convertí en la mejor alumna de mi clase, el director llamó personalmente a mis padres para invitarlos a la ceremonia. No asistieron. Papá tenía planeado un viaje de pesca con Frank. Mamá afirmó que tenía migraña. Di mi discurso ante una multitud de extraños, conteniendo las lágrimas cuando otros estudiantes corrían a abrazar a sus orgullosos padres. Después, me quedé sola hasta que el señor Vaughan se acercó con un pequeño regalo envuelto. Era un diario con una dedicatoria: tu viaje apenas comienza. El mundo necesita tu voz. Esa noche, me hice una promesa secreta a mí misma. Sería la primera Thompson en ir a la universidad. No a cualquier universidad, sino a la mejor que me aceptara. La educación sería mi ruta de escape del estrecho futuro que mi familia imaginaba para mí. Cada rechazo a mis logros solo alimentaba mi determinación. Cada comentario despectivo se convertía en otro ladrillo en los cimientos de mi determinación. Solicité becas en secreto. Usé las computadoras de la escuela para completar las solicitudes ya que no teníamos internet en casa. Creé una dirección de correo electrónico especial que mis padres nunca descubrirían. Convencí a un profesor para que fuera mi contacto principal y así evitar que el correo llegara a nuestra casa. Mientras mis compañeros compartían sus cartas de aceptación universitaria con familias que los apoyaban, yo escondía las mías bajo una tabla suelta del piso debajo de mi cama, sacándolas por la noche para releerlas con una linterna, trazando con mis dedos los logotipos en relieve de las universidades como si fueran mapas del tesoro. Hacia otra vida. El día que me gradué, mientras las familias celebraban a nuestro alrededor, papá solo preguntó: entonces, empiezas en la fábrica la próxima semana, ¿verdad? Cuando finalmente reuní el valor para contarles sobre mi beca completa para la universidad estatal. El silencio duró 10 angustiosos segundos antes de que papá arrojara su plato contra la pared. Así que te crees demasiado buena para el trabajo honesto. Demasiado buena para tu familia. Los libros y las teorías no alimentan a las personas, Allison. El trabajo real sí. Mamá se limitó a mirarse el regazo mientras Frank se reía y decía: siempre supe que era rara. Esa noche, empaqué lo poco que tenía, sabiendo que el puente que estaba cruzando se estaba quemando detrás de mí. Sin embargo, de alguna manera, a pesar del miedo que me retorcía el estómago, cada artículo que colocaba en mi maleta se sentía como recuperar una parte de mí misma que ellos nunca habían reconocido del todo que existía. Mi primer día de orientación universitaria se sintió como pisar otro planeta. Las familias ayudaban a descargar autos llenos de suministros para los dormitorios. Las madres se preocupaban por los arreglos de las camas, mientras los padres armaban muebles. Llegué sola en un autobús Greyhound con una maleta y una mochila que contenía todo lo que poseía. La beca cubría la matrícula y el alojamiento y comida básicos, pero nada más. Ni dinero para gastos, ni computadora portátil, ni ropa o suministros adicionales. ¿Tus padres vienen más tarde?, preguntó mi compañera de cuarto Yasmín mientras su propia madre organizaba el espacio de su armario. Su padre estaba instalando un mini refrigerador que había comprado como sorpresa. Tuvieron que trabajar, mentí. La primera de muchas mentiras que diría durante los siguientes 4 años. La verdad era demasiado complicada.
Demasiado dolorosa para explicársela a estos extraños cuyos padres los abrazaban para despedirse con lágrimas y sonrisas de orgullo. Ese primer semestre fue el ajuste más difícil. Sin una computadora portátil. Pasaba horas en el laboratorio de computación escribiendo trabajos mientras otros estudiantes trabajaban cómodamente desde sus habitaciones. La oficina de ayuda financiera me ayudó a encontrar un puesto de trabajo y estudio en la cafetería. Pero las horas eran limitadas y el pago apenas cubría lo esencial. Encontré un segundo trabajo como mesera en una cafetería cerca del campus, trabajando noches y fines de semana mientras intentaba mantener el promedio de calificaciones requerido para mi beca. A las 3 semanas de octubre. Mi presupuesto cuidadosamente construido colapsó cuando contraje amigdalitis estreptocócica. La visita a la clínica y los antibióticos agotaron mis escasos ahorros. Sin ningún otro lugar a donde acudir, me tragué mi orgullo y llamé a casa. Mamá respondió, con la voz inmediatamente a la defensiva. ¿Está todo bien?, preguntó. Quiero decir, finalmente te rindes con esta tontería de la universidad. Me falta un poco de dinero este mes, expliqué. Me enfermé y tuve algunos gastos médicos. Me preguntaba si tal vez podría pedir prestados solo $100 hasta mi próximo cheque de pago. El silencio se prolongó antes de que papá tomara el teléfono. ¿Problemas de dinero tan pronto? Bienvenida al mundo real. Chica universitaria. Tal vez ahora entiendas cómo se siente la responsabilidad real. Colgó sin decir una palabra más. Esa noche, dormí en mi auto por primera vez. Al no poder cubrir tanto la medicación como mi parte de los servicios públicos del dormitorio. Yasmín tenía familiares de visita. Así que inventé excusas sobre quedarme con una amiga para evitar la vergüenza. Durante 2 semanas. Alterné entre el asiento trasero de mi Honda de 15 años y la biblioteca del campus abierta a las 24 horas, duchándome en el gimnasio antes de las clases. Nadie se dio cuenta. Me volví invisible, solo una estudiante cansada más entre miles. Para el Día de Acción de Gracias. La mayoría de los estudiantes se fueron a casa para las vacaciones. Tomé turnos adicionales en la cafetería, ganando el doble de pago. Más generosas propinas de los clientes que sentían pena por la pobre chica universitaria que trabajaba en el día festivo. Con esos fondos, aseguré un pequeño apartamento estudio fuera del campus que costaba menos que el dormitorio. Estaba en un vecindario cuestionable, pero era mío. A pesar de estas dificultades, sobresalí académicamente. Mis profesores notaron mi ética de trabajo y mi curiosidad intelectual. La doctora Luis, mi profesora de introducción a la psicología, se convirtió en la primera de varios mentores que darían forma a mi viaje académico. Después de que entregué un trabajo analizando los impactos psicológicos de la inseguridad económica en la dinámica familiar, me pidió que me quedara después de clase. Este análisis muestra una perspicacia notable, dijo. ¿Has considerado especializarte en psicología? Esa conversación abrió un nuevo camino. La psicología ofreció un marco para comprender mis propias experiencias. Cuanto más estudiaba los sistemas familiares, la teoría del apego y los factores de resiliencia, más reconocía patrones en mi propia crianza. El conocimiento se convirtió en más que un escape. Se convirtió en curación. Para el segundo año, me había establecido en una rutina agotadora pero sostenible. Clases por la mañana, sesiones de estudio en la biblioteca por la tarde. Turnos de trabajo por la noche y tareas hasta altas horas de la noche. Sobreviví con fideos ramen. Comida gratuita de eventos en el campus y la ocasional comida que un profesor me compraba durante discusiones académicas. Aprendí a encontrar los edificios con la mejor calefacción durante el invierno y el mejor aire acondicionado durante el verano para minimizar las facturas de servicios públicos de mi apartamento. El tercer año trajo consigo un puesto de asistente de investigación que pagaba mejor que mis trabajos de servicio.
El profesor Harrington me seleccionó entre docenas de solicitantes basándose en mi rendimiento académico. Tu perspectiva sobre los factores socioeconómicos en la psicología familiar es inusualmente matizada, explicó. La mayoría de los estudiantes de tu edad solo tienen una comprensión teórica de estos problemas. Si tan solo supiera cuán personalmente los entendía. Cada teoría que estudiaba iluminaba otro aspecto de mi dinámica familiar. Cada trabajo de investigación que leía me daba lenguaje para experiencias que antes solo había sentido. Para mi último año, había encontrado mi pasión académica. Estudiar cómo los entornos familiares impactan el rendimiento educativo y el desarrollo psicológico. No me pasó desapercibida la ironía de que mi propia familia se había convertido en mi mayor caso de estudio. Me gradué summa cum laude con honores del departamento. Varios profesores me animaron a aplicar a programas de posgrado, ofreciéndome cartas de recomendación elogiosas. Cuando llegó mi carta de aceptación para la escuela de posgrado junto con una ayudantía de enseñanza, que cubriría la mayoría de los gastos, me sentí reivindicada. Me había probado a mí misma a pesar de todos los obstáculos. En un momento de debilidad optimista, llamé a casa con la noticia. Mamá respondió, sonando más vieja de lo que recordaba. Fui aceptada en el programa de posgrado en la estatal, dije, tratando de ocultar el orgullo de mi voz. Financiación completa y un puesto de enseñanza. Oh, hizo una pausa. Entonces, más escuela. Cuando planeas conseguir un trabajo real, Allison. Esto es un trabajo real, mamá. Estaré enseñando y haciendo investigación. Papá debió haber estado escuchando en la extensión porque su voz interrumpió de repente. Así que la eterna estudiante sigue evitando madurar. Algunos de nosotros hemos estado trabajando en trabajos reales desde que teníamos 16 años. Pero supongo que eso está por debajo de la aspirante a profesora. Terminé la llamada poco después, recordándome a mí misma por qué había limitado el contacto con ellos en primer lugar. Sin embargo, alguna parte infantil de mí todavía esperaba aprobación. Un reconocimiento de que lo que había logrado valía la pena. Esa esperanza ahora parecía tan ingenua como esperar agua de una piedra. Con la escuela de posgrado por delante, necesitaba encontrar una vivienda asequible cerca del campus. El estipendio de enseñanza cubriría lo básico, pero apenas. Después de calcular los costos, tomé una decisión difícil. Alquilaría un pequeño apartamento en mi ciudad natal, a 20 minutos del campus. El alquiler era significativamente más barato que la vivienda en el área de la universidad. Y podía manejar el viaje diario. Me dije a mí misma que era puramente financiero. Pero tal vez alguna parte de mí todavía anhelaba la conexión familiar que nunca había tenido. Verdaderamente. La escuela de posgrado intensificó todo lo relacionado con la vida académica. El trabajo del curso era más exigente, las expectativas más altas, la competencia más feroz. Sin embargo, por primera vez, me sentí verdaderamente en mi elemento. Mis luchas en la licenciatura me habían preparado para esta presión en formas que mis compañeros más privilegiados apenas comenzaban a comprender. Mi enfoque se redujo a la psicología familiar. Específicamente al impacto de las actitudes de los padres hacia la educación en el rendimiento académico y el autoconcepto de los niños. Cada trabajo de investigación que escribí giró en torno a este tema, examinándolo desde diferentes ángulos teóricos. Mis profesores notaron la inusual profundidad de mi análisis. La mayoría de los estudiantes de tu edad abordan estos temas teóricamente, comentó la doctora Westfield sobre uno de mis trabajos. Tu trabajo muestra una comprensión notablemente matizada de la experiencia vivida. Si tan solo supiera lo personal que era esta investigación para mí. Cada correlación estadística que estudié reflejaba momentos de mi propia infancia. Cada caso de estudio contenía ecos de mi propia historia. Yo era simultáneamente la investigadora y el sujeto. Aunque mantuve esta dualidad cuidadosamente oculta detrás del lenguaje académico y el rigor metodológico.
A los 3 meses del programa. Mi presupuesto cuidadosamente equilibrado colapsó cuando mi auto necesitó reparaciones importantes. El estipendio de enseñanza apenas cubría el alquiler, los servicios públicos y la comida. Sin dejar nada para emergencias. Después de agotar todas las demás opciones, llamé a mis padres a regañadientes. Necesito un lugar donde quedarme solo por 1 mes o 2 mientras ahorro para un auto nuevo. Expliqué, odiando la vulnerabilidad en mi voz. Puedo pagar algo de alquiler. Ayudar con las tareas y estaré en la universidad la mayoría de los días de todos modos. Para mi sorpresa, aceptaron con mínimas discusiones. Papá refunfuñó sobre volver con el rabo entre las piernas. Pero mamá parecía casi complacida con la perspectiva de tenerme en casa. Tal vez, pensé ingenuamente, el tiempo había suavizado sus actitudes. Tal vez ver mi dedicación finalmente les ganaría su respeto. La primera semana fue sorprendentemente bien. Instalé un pequeño espacio de trabajo en mi antiguo dormitorio, ahora usado principalmente como almacén. Establecí una rutina de salir temprano para el campus y regresar tarde, minimizando nuestro tiempo de interacción. Mamá ocasionalmente dejaba platos de comida en el refrigerador con mi nombre en ellos. Papá limitaba sus comentarios a observaciones murmuradas ocasionales sobre estudiantes de carrera. Pero nada directamente confrontativo. Esta paz frágil me permitió concentrarme en desarrollar mi propuesta de tesis. El tema había evolucionado naturalmente de mis investigaciones anteriores. Resiliencia educativa en estudiantes universitarios de primera generación. Dinámicas familiares y mecanismos de afrontamiento psicológico. Mi comité de tesis lo aprobó con entusiasmo, señalando sus posibles contribuciones para comprender las barreras al acceso a la educación superior. La doctora Westfield aceptó servir como mi asesora principal, brindando orientación y apoyo cruciales mientras desarrollaba mi metodología de investigación. La fase inicial de investigación transcurrió sin problemas. Realicé revisiones de literatura. Diseñé instrumentos de encuestas y obtuve la aprobación de la Junta de Revisión Institucional para la investigación con sujetos humanos. Programé entrevistas con 20 estudiantes universitarios de primera generación, seleccionando cuidadosamente a los participantes cuyas experiencias proporcionarían diversas perspectivas sobre el fenómeno que estaba estudiando. Cada entrevista duró de 2 a 3 horas. Arrojando datos cualitativos ricos que validaron y complicaron mi hipótesis inicial. A medida que el trabajo se intensificaba, también lo hacían las tensiones en casa. Lo que comenzó como indirectas sutiles se intensificó hasta convertirse en comentarios diarios sobre mi obsesión con el trabajo escolar y preguntas sobre cuándo me uniría al mundo real. Papá tenía un problema particular con mi computadora portátil, que representaba todo lo que despreciaba sobre las búsquedas intelectuales. Mirar esa pantalla todo el día te pudrirá el cerebro, anunciaba, encendiendo deliberadamente la televisión al máximo volumen cada vez que yo estaba trabajando. Las personas que escriben a máquina para ganarse la vida solo fingen trabajar. Mamá adoptó su patrón familiar de refuerzo pasivo. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, decía después de comentarios particularmente duros. Tal vez un buen trabajo de oficina sería mejor que todo este estrés. Más simple. Como si yo quisiera algo simple. Como si no hubiera pasado toda mi vida luchando para escapar de lo simple. Mi hermano Frank comenzó a pasar por allí con más frecuencia. Siempre cuando yo estaba profundamente concentrada. Irrumpía en mi habitación sin llamar. Hacía preguntas inútiles o me recordaba obligaciones familiares que supuestamente había olvidado. Cada interrupción costaba tiempo valioso y energía mental mientras luchaba por recuperar mi concentración. El sueño se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. Comencé a trabajar durante las noches cuando la casa estaba en silencio, descansando unas pocas horas temprano en la mañana antes de dirigirme al campus. El agotamiento físico y mental se acumuló, pero mi determinación solo se hizo más fuerte.
Cada obstáculo que creaban alimentaba mi determinación de completar esta tesis para demostrar de una vez por todas que su visión limitada de mi valor estaba equivocada. 6 semanas antes de mi fecha límite de entrega. La doctora Westfield revisó mi borrador y proporcionó comentarios críticos que requirieron revisiones sustanciales. Tu análisis es sólido, explicó. Pero necesitas reestructurar tus hallazgos para abordar más claramente el marco teórico. Estas conexiones están implícitas en tu trabajo, pero necesitan ser explícitas. Este revés coincidió con problemas técnicos que corrompieron algunos de mis archivos de respaldo. Perdí varios días de trabajo, lo que me obligó a reconstruir complejos análisis estadísticos de memoria y notas dispersas. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha límite con obstáculos aparentemente insuperables. Cada día, sentía que la tesis se alejaba más de su finalización. La noche en que escuché a mis padres hablar de mí en la cocina fue el punto de quiebre. Había bajado por un café, desesperada por mantenerme despierta para otra sesión nocturna de escritura. Sus voces llegaron desde la vuelta de la esquina. Ella se cree tan inteligente con todos esos libros y palabras grandes, estaba diciendo papá. ¿De qué sirve un título elegante si todavía vives con tus padres a los 24? Frank tenía su propio lugar a los 19. Me preocupo por ella, respondió mamá, no en defensa, sino de acuerdo. Toda esta educación, ¿y para qué? Sin marido, sin hijos, solo papeles que nadie leerá jamás. Pérdida de tiempo y dinero, concluyó papá. Debería haber ido a trabajar después de la escuela secundaria como una persona normal. Me retiré en silencio a mi habitación, con sus palabras ardiendo como ácido en mi pecho. Con determinación renovada, trabajé 20 horas seguidas, impulsada por el café y la rabia. Para cuando despuntó el alba. Había reconstruido los análisis perdidos e implementado la mayoría de las revisiones sugeridas por la doctora Westfield. Mi tesis estaba completa al 90% con 48 horas restantes hasta la entrega. Esa mañana, papá intensificó su interferencia, irrumpiendo en mi habitación cada 30 minutos con demandas o comentarios triviales. Cada interrupción dispersaba mis pensamientos como pájaros asustados que tardaban cada vez más en regresar. Mamá contribuyó insistiendo en que tomara descansos para comer cosas que no quería o ayudar con tareas domésticas que de repente no podían esperar. Tu tesis seguirá ahí mañana, dijo desdeñosamente cuando le expliqué sobre la fecha límite. La familia es lo primero. Las últimas 24 horas se convirtieron en una batalla de voluntades. Me había retirado a la mesa del comedor, el único espacio con el tamaño adecuado para mis materiales de referencia. Papá encendió deliberadamente la televisión en la sala de estar adyacente, cambiando a un canal de deportes a máximo volumen. Cuando le pedí que lo bajara, se lanzó a una diatriba sobre hijos ingratos y su casa, sus reglas. Trabajé durante toda la noche completando las revisiones finales mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las cortinas, solo quedaba el formato y una última revisión de prueba. La fecha límite de entrega era el mediodía. Estaba exhausta pero triunfante, sabiendo que había superado cada obstáculo que habían puesto en mi camino. La tesis era buena, no solo adecuada, sino un trabajo genuinamente perspicaz que hacía contribuciones significativas a mi campo. Por primera vez en semanas, me permití sentir un destello de orgullo. Fue entonces cuando papá entró al comedor, con la taza de café en la mano. Y todo cambió para siempre. La mañana de mi día de entrega de la tesis amaneció con una calma engañosa. Los pájaros piaban afuera de mi ventana mientras la luz del sol se filtraba a través de las persianas baratas. Había estado despierta durante casi 36 horas seguidas, sostenida por café negro y pura determinación. Me ardían los ojos de mirar la pantalla, pero un sentido de logro eclipsaba el agotamiento. Solo unas pocas horas más y 18 meses de trabajo culminarían en la entrega de mi tesis.
La casa estaba en silencio mientras caminaba de puntillas a la cocina para mi quinto relleno de café. El reloj digital del microondas marcaba las 7:06 de la mañana. Menos de 5 horas hasta la fecha límite del mediodía. Solo necesitaba completar la revisión final. Dar formato a las referencias de acuerdo con los estándares académicos y preparar el paquete de entrega. Salvo un desastre, terminaría con tiempo de sobra. Había preparado mi espacio de trabajo en la mesa del comedor la noche anterior después de que papá se apoderara de la sala de estar para ver un partido de baloncesto a todo volumen. Mis referencias y notas estaban extendidas en pilas cuidadosas, cada una representando secciones de mi tesis. Mi computadora portátil. Un modelo viejo que había comprado de segunda mano con mi estipendio de enseñanza. Zumbaba constantemente mientras procesaba el documento grande. La primera señal de problemas llegó a las 7:30 de la mañana cuando papá salió del dormitorio. Normalmente, no se despertaba hasta pasadas las 8 en sus días libres. Su aparición temprana inmediatamente hizo sonar las campanas de advertencia en mi mente. Se paró en el umbral de la cocina, observando mi configuración de trabajo con los ojos entrecerrados. Aún jugando a ser estudiante, ya veo, comentó, con su voz transmitiendo ese familiar tono de desprecio. Las personas normales se dirigen a trabajar justo en este momento. Me mordí la lengua para contener la réplica que se formó al instante en mi mente. Solo unas horas más. No te involucres. No le des una excusa. Buenos días, papá, dije en cambio, manteniendo mi voz neutral. Terminaré pronto. Mi entrega es al mediodía. Él gruñó, moviéndose hacia la cafetera. Entrega, palabra elegante para tarea. Cuando tenía tu edad, ya estaba manteniendo a una familia. La comparación familiar flotaba en el aire. Había escuchado alguna versión de esta declaración cientos de veces a lo largo de mi vida. Hoy, apenas lo registré mientras continuaba revisando mi sección de metodología. Mamá apareció a continuación, todavía con rulos en el cabello. Inspeccionó la mesa del comedor con los labios fruncidos. Todos estos papeles por todas partes, comentó. Necesitamos poner la mesa para el desayuno. Solo necesito unas pocas horas más, expliqué, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. Esto se entrega hoy. Es la culminación de 2 años de trabajo. Trabajo, papá se burló desde la cocina. Escribir a máquina no es trabajo. Intenta cargar vigas de acero con un calor de 100 grados. Eso es trabajo. Mamá colocó su mano en mi hombro en lo que podría haber parecido un apoyo para un observador. Externó, pero reconocí la sutil presión en sus dedos. Seguramente puedes tomarte un breve descanso para el desayuno familiar. Ya casi no te vemos. La ironía de esta declaración no pasó desapercibida para mí. Durante semanas, se habían quejado de mi presencia, de mi computadora portátil, de mis papeles desordenando su espacio. Ahora, de repente, la unión familiar era una prioridad precisamente cuando mi fecha límite era más inminente. Realmente no puedo parar en este momento, dije con firmeza. El formato es extremadamente preciso y necesito concentrarme. Papá apareció en el umbral, agarrando fuertemente su taza de café. Tu madre te pidió que limpiaras la mesa para el desayuno. No fue una petición. El tono peligroso de su voz era uno que reconocía desde la infancia. Un tono que precedía a los castigos y a la ira explosiva. Aún así, no podía ceder. No hoy. No con todo en juego. Comeré más tarde, ofrecí como compromiso. Tú y mamá pueden usar la barra de la cocina. Solo necesito terminar esto. Su rostro se oscureció. Ingrata. Eso es lo que hace la educación. Hace que los niños piensen que son demasiado buenos para las comidas familiares. Demasiado importantes para seguir las reglas de la casa. Mamá intervino con su habitual intento de mantener la paz.
Harold, déjala terminar su proyecto escolar. Puede unirse a nosotros después. Pero a sus palabras les faltaba convicción y todos lo sabíamos. Papá golpeó su taza con fuerza derramando café sobre el borde. Proyecto. Tiene 24 años y juega con proyectos escolares mientras los adultos reales trabajan para ganarse la vida. Traté de desconectarme de su voz, enfocándome intensamente en mi pantalla. Solo sigue trabajando. No te involucres. Cada minuto de distracción era un minuto perdido, y la fecha límite era inamovible. A las 9:30, Frank llegó sin avisar. Sus visitas se habían vuelto sospechosamente frecuentes durante la fase de finalización de mi tesis. Siempre en el momento exacto de periodos de intensa concentración. Irrumpió por la puerta principal sin llamar, su voz retumbante hizo añicos mi concentración. ¿Desayuno familiar? Mamá me dijo que estabas cocinando, papá, anunció, dejando caer sus llaves ruidosamente sobre la encimera. Miró por encima de mi hombro a mi computadora portátil. Aún escribiendo ese trabajo. Pensé que ya habrías terminado. Tesis, corregí automáticamente. Y sí, la termino hoy. Frank se rió. Tesis, trabajo, tarea, lo que sea. Es lo mismo, ¿verdad? Oye. ¿Les dije que conseguí ese ascenso en la fábrica? Supervisor ahora. Beneficios completos, pensión. Todo. Papá resplandeció con el orgullo que nunca había dirigido hacia mis logros. Ese es mi chico. Trabajo real. Recompensas reales. Nada de estas tonterías de títulos que nunca terminan. El contraste era tan marcado, tan doloroso, que tuve que contenerme físicamente para no reaccionar. Respiré hondo y volví a mis citas. Decidida a mantener la concentración a pesar de sus provocaciones deliberadas. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de comentarios pasivo-agresivos. Ruidos deliberados y hostilidad apenas velada. Mamá entraba repetidamente al comedor para desempolvar superficies que no necesitaban ser desempolvadas. Papá aumentaba el volumen de la televisión cada 15 minutos hasta que alcanzó niveles absurdos. Frank entabló conversaciones telefónicas ruidosas directamente detrás de mi silla. Para las 11:30, mis nervios estaban destrozados, pero el triunfo estaba a mi alcance. La tesis estaba formateada correctamente, las citas verificadas, el resumen pulido. Todo lo que quedaba era el guardado final y la entrega a través del portal de la universidad. Realmente lo iba a lograr a pesar de todo. Fue entonces cuando falló la conexión a Internet. Me quedé mirando el mensaje de error con incredulidad. No hay conexión disponible. Revisé mi teléfono. Tampoco había servicio allí. Con creciente pavor. Caminé hacia la sala de estar donde papá estaba sentado viendo la televisión con perfecta conectividad a Internet. El Internet no funciona en el comedor, dije, luchando por mantener mi voz firme. Necesito entregar mi tesis en los próximos 30 minutos. ¿Puedes revisar el enrutador? No apartó la mirada de la pantalla. El Internet funciona bien para mí. Pero no funciona en mi computadora portátil o en mi teléfono, expliqué, el pánico aumentaba. Por favor, esto es fundamental. Tengo que entregarla al mediodía. Se giró lentamente, con una expresión ilegible. Es gracioso cómo estas emergencias siempre giran en torno a tu trabajo escolar. Nunca parece haber problemas técnicos cuando es hora de ayudar a tu madre con las tareas. La comprensión me invadió con una claridad enfermiza. ¿Le hiciste algo al Internet? Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en las comisuras de su boca. Mi casa. Mi Internet. Tal vez puse controles parentales. Tal vez el comedor es ahora una zona libre de computadoras. La sangre se agolpó en mi rostro cuando la ira y la desesperación chocaron. 18 meses de trabajo, innumerables noches en vela, la culminación de mi programa de posgrado. Todo puesto en peligro por su mezquino juego de poder.
Necesito entregar esta tesis, dije, con mi voz temblando por el esfuerzo de contenerme. Este es mi futuro, papá. Él se rió, luego hizo un sonido completamente desprovisto de humor. ¿Tu futuro? Eso es una broma. Se puso de pie de repente, alzándose sobre mí. ¿Qué futuro toda la escolaridad interminable? Frank tiene una casa, un ascenso. Una vida real. ¿Qué tienes tú? Una pila de papeles que nadie leerá y deudas estudiantiles. Mamá apareció en la puerta, atraída por el aumento de las voces. En lugar de intervenir, se quedó en silencio. Su presencia era una aprobación tácita de su comportamiento. Necesito que esto se entregue, repetí, moviéndome hacia el enrutador en el estante. Reiniciaré la conexión yo misma. Su mano se disparó, agarrando mi brazo con una fuerza que dejaba moretones. No tocas nada en mi casa sin permiso. Suéltame, dije, apartando mi brazo de un tirón. Esto es una locura. Solo necesito acceso a Internet durante 5 minutos para entregar mi trabajo. Tu trabajo, se burló. ¿Te refieres a tu excusa para evitar la responsabilidad real? A tu alta y poderosa educación que te hace pensar que eres mejor que nosotros. Décadas de rabia y dolor reprimidos de repente se cristalizaron en claridad. Esto nunca ha sido sobre mi educación, dije, la comprensión se abría paso como la luz del sol. Esto siempre ha sido sobre tu inseguridad. Te sientes amenazado por el hecho de que elegí un camino diferente. Su rostro se contorsionó de furia. Pequeña ingrata. Y fue entonces cuando cometí el pecado imperdonable en nuestro hogar. Lo interrumpí. No. No soy ingrata. Soy ambiciosa. Estoy decidida y no voy a permitir que sabotees mi futuro porque no. ¿Lo entiendes? Le di la espalda dirigiéndome al comedor para recoger mi computadora portátil. Conduciría hasta el campus si fuera necesario. Aunque el viaje de 30 minutos probablemente significaría perder la fecha límite. Aún así, tenía que intentarlo. Lo escuché seguirme, sus pisadas pesadas vibraban a través del piso. Alcancé mi computadora portátil justo cuando él entró en la habitación. Te crees mucho más inteligente que todos, dijo, con su voz peligrosamente silenciosa. Mucho mejor que tu familia debido a tu preciosa educación. No respondí, enfocada en reunir rápidamente mis materiales. El tiempo se estaba acabando. Mírame cuando te hablo, exigió. Cuando seguí empacando, su mano golpeó la mesa. Dije, mírame. Me giré, aferrando mi computadora portátil a mi pecho como un escudo. Tengo que irme. Podemos hablar de esto más tarde. No hay nada de qué hablar, dijo, avanzando hacia mí. Necesitas aprender respeto. Necesitas aprender tu lugar. Mi lugar no está aquí, respondí. La verdad de ello resonó claramente. Nunca lo estuvo. Fue entonces cuando algo en sus ojos cambió, una contención final se rompió. Más tarde, lo reconocería como el momento en que su necesidad de control abrumó todo lo demás. En ese instante, ya no era mi padre, sino simplemente un hombre que no podía soportar ser desafiado. Tu futuro, repitió, con voz inquietantemente tranquila. Eso es una broma. Su mano se disparó hacia mi computadora portátil. El tiempo pareció ralentizarse mientras sus dedos se cerraban alrededor del borde de mi computadora. Por un momento extraño, pensé que simplemente podría quitármela, esconderla. Hasta que pasara la fecha límite, un castigo infantil por mi supuesta insolencia. No podría haber imaginado lo que vino después. Con una fuerza nacida de décadas de trabajo físico y rabia incandescente. Me arrancó la computadora portátil de las manos. Observé con horror incrédulo cómo la levantaba por encima de su cabeza. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No hubo vacilación en él, ningún momento de reconsideración paternal, solo furia fría y deliberada. La computadora portátil cayó con fuerza brutal contra el costado de mi cabeza. El impacto explotó a través de mi cráneo como un disparo.
El dolor floreció al instante, brillante y abrasador. La esquina del dispositivo golpeó justo encima de mi sien derecha y sentí que la piel se abría. Una humedad cálida comenzó a correr por mi rostro. El golpe me hizo tambalear hacia atrás hasta que mis hombros golpearon la pared. Mi visión se nubló, oscureciéndose en los bordes. A través de la desorientación, vi mi computadora portátil golpear el piso. La pantalla separándose del teclado con un crujido repugnante de plástico y electrónica. 18 meses de trabajo destrozados en un instante. No mereces un futuro, gruñó papá, de pie sobre mí mientras me deslizaba por la pared. Solo eres una sanguijuela. El sonido más impactante vino a continuación. Risas. La risa de mi madre, aguda y nerviosa, desde la puerta donde estaba observando. No interviniendo, no pidiendo ayuda, no mostrando ni un gramo de protección maternal. Solo riendo como si su esposo hubiera contado un chiste un poco subido de tono en lugar de asaltar a su hija. Harold, dijo finalmente, todavía riendo inapropiadamente. Ya es suficiente. Mucha sangre estaba goteando en mi ojo. Mi tesis, mi título de posgrado, mi futuro yacían en pedazos en el suelo. Y esto era simplemente ya es suficiente. Papá se paró sobre mí con el pecho agitado como si estuviera sorprendido por sus propias acciones. Pero no remotamente arrepentido. Límpiate, murmuró finalmente. Y limpia este desastre también. Se dio la vuelta y se alejó, mamá lo siguió como una sombra. Los escuché en la cocina. Los sonidos domésticos casuales de café sirviéndose. El refrigerador abriéndose y cerrándose como si no hubiera pasado nada extraordinario. Como si él no acabara de cruzar una línea que nunca podría ser descruzada. Me quedé en el suelo durante varios minutos, aturdida hasta la inmovilidad. El dolor en mi cabeza palpitaba con cada latido del corazón. Cuando finalmente me toqué la sien, mis dedos se mancharon de sangre. El corte era lo suficientemente profundo como para que probablemente necesitara puntos. Más inmediatamente preocupante eran las náuseas y los mareos que sugerían una posible conmoción cerebral. Con manos temblorosas, recogí los pedazos rotos de mi computadora portátil. La pantalla colgaba de un solo cable del teclado. La carcasa estaba agrietada. Fragmentos de plástico se esparcían por el suelo. Intenté presionar el botón de encendido, pero no hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo de vida. La máquina que contenía toda mi carrera académica estaba muerta. Mi tesis, la fecha límite. El pánico me atravesó, superando temporalmente el dolor físico. Necesitaba recuperar mis datos de alguna manera. Tenía que haber una manera. Fui a trompicones al baño, necesitando evaluar el daño en mi cabeza antes que nada. El espejo reveló un corte de aproximadamente 1 pulgada de largo por encima de mi sien derecha. Todavía sangrando libremente. Mi ojo ya comenzaba a hincharse y mañana mostraría un moretón impresionante. Presioné una toallita limpia contra la herida, aplicando presión para detener el sangrado. Los síntomas de conmoción cerebral se estaban volviendo más fuertes ahora. La luz del baño parecía dolorosamente brillante, y cuando movía la cabeza demasiado rápido. La habitación daba vueltas alarmantemente. Sabía que probablemente debería ir a una sala de emergencias. Pero la fecha límite de la tesis era más importante que mi bienestar físico. Mediodía. Ya pasaban de las 11. Quedaba menos de 1 hora. Regresé al comedor con la toallita aún presionada contra mi cabeza. Frank había aparecido en algún momento y estaba sentado a la mesa revisando su teléfono con indiferencia casual. Papá realmente te dio una buena, comentó sin mirar hacia arriba. Deberías haber sabido que no debías contestar. La informalidad con la que reconoció el asalto sin condenarlo fue quizás más escalofriante que el ataque en sí. Esto era normal para ellos. Esto era aceptable. Necesito sacar los archivos de mi tesis de esta computadora, dije, ignorando su comentario. ¿Tienes una computadora que pueda usar? Tengo que entregarla al mediodía. Se rió.
Aún preocupada por la tarea después de que papá casi te manda a la próxima semana. Tus prioridades están arruinadas, hermanita. Por favor, dije, odiando la súplica en mi voz. Pero lo suficientemente desesperada como para rogar. Esta es mi tesis de posgrado, todo por lo que he trabajado. Solo necesito acceder a los archivos. Finalmente levantó la vista, encogiéndose de hombros. Lo siento. Dejé mi computadora portátil en casa. Además, esa cosa está frita. No hay forma de que le saques nada. Sabía que tenía razón. El daño era catastrófico. Aún así, tenía que intentarlo. Con las manos temblorosas, recogí los pedazos rotos y mi bolso. La sangre seguía filtrándose a través de la toallita, pero no tenía tiempo para lidiar con eso adecuadamente. Necesitaba irme. Mamá apareció en la puerta mientras me preparaba para ir. ¿A dónde crees que vas?, preguntó como si yo fuera una adolescente rompiendo el toque de queda en lugar de una adulta herida. Al hospital y luego al campus, respondí, sin mirarla. No podía soportar ver a la mujer que se había reído mientras yo sangraba. Tu padre todavía está molesto, dijo, bajando la voz. Tal vez deberías esperar hasta que se calme. Discúlpate por provocarlo. La absurdidad de su sugerencia me golpeó como un segundo golpe. ¿Disculparme por qué? Por buscar educación. Por esperar el respeto humano básico. Por tener el cráneo abierto por mi propio padre. No me voy a disculpar, dije, mi voz firme a pesar de todo. Y no me voy a quedar aquí ni un minuto más. No seas dramática, Allison, suspiró ella. Fue solo una pequeña discusión que se salió de control. Los desacuerdos familiares ocurren. Esto no fue un desacuerdo, mamá. Esto fue una agresión. Su rostro se endureció. Ahora solo estás siendo ridícula. Tu padre nunca. Él lo acaba de hacer. Señalé mi cabeza sangrante. Mírame. Mira lo que hizo. Miró mi herida con desapego clínico. Probablemente necesites unos puntos. Puedo llevarte a urgencias después del almuerzo. Después del almuerzo. Como si estuviéramos discutiendo un inconveniente menor en lugar de un ataque traumático. Como si la fecha límite de mi tesis y potencialmente todo mi futuro académico no se estuvieran evaporando con cada minuto que pasaba. Me voy, repetí, recogiendo mis pertenencias. Y no voy a volver. La voz de papá retumbó desde la sala de estar. Si cruzas esa puerta. No te molestes en volver. Los hijos ingratos no tienen segundas oportunidades en esta casa. Mamá me dirigió una mirada que de alguna manera logró ser a la vez suplicante y acusatoria. Mira lo que has provocado. Solo discúlpate y todo esto pasará. En ese momento, vi con perfecta claridad la dinámica que había dado forma a toda mi vida. El facilitador y el agresor trabajando en perfecta sincronía para mantener un sistema de control a través del miedo y la manipulación. Había estado tratando de escapar de ello desde la infancia. Pero alguna esperanza persistente de amor parental me había mantenido atada a su órbita tóxica. No más. Adiós, mamá, dije en voz baja, pasando junto a ella hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, me gritó. Cuando tu elegante educación te deje sola sin familia. Te arrepentirás de elegir los libros sobre la sangre. No respondí. No quedaba nada que decir. Con mi computadora portátil rota apretada contra mi pecho y la sangre aún corriendo por mi rostro. Salí por la puerta principal hacia la luz cegadora del sol de un futuro repentinamente desamarrado. De todo por lo que había trabajado. El mareo me golpeó con fuerza tan pronto como llegué a mi auto. Los síntomas de la conmoción cerebral se estaban intensificando, haciendo difícil concentrarme. Me senté detrás del volante tratando de organizar mis pensamientos a través del dolor y la desorientación. La fecha límite de la tesis, la herida en la cabeza, la computadora portátil destrozada. Todo se estaba desmoronando simultáneamente. Revisé mi teléfono. 11:40.
No había tiempo para llegar al campus antes de la fecha límite del mediodía. No había forma de recuperar mis archivos de la computadora destruida. No había opción de solicitar una extensión sin documentación de la emergencia. La culminación de mi trabajo de posgrado se me escapaba mientras la sangre seguía filtrándose a través de la toallita presionada contra mi sien. Por quizás la primera vez en mi vida, no tenía ningún plan, ninguna estrategia de respaldo. Ningún camino claro hacia adelante. Arranqué el auto de todos modos. Alejándome de la casa donde había soportado 2 décadas de socavamiento sistemático y abuso emocional que culminaron en este último acto imperdonable de violencia. No tenía ningún destino en mente mientras me alejaba, solo la certeza de que nunca podría regresar. Sea lo que sea que viniera después. Lo enfrentaría sin el peso de sus expectativas tóxicas arrastrándome hacia abajo. La sangre podría ser más espesa que el agua. Pero nunca fue destinada a ser derramada por las personas que afirman amarte. Conduje sin rumbo durante 20 minutos, con mis pensamientos dispersos por el dolor y el shock. La sangre había empapado la toallita y las punzadas en mi cabeza se intensificaban con cada minuto. ¿Qué pasaba? Finalmente, me detuve en el Parque Riverside. Un espacio público vacío en una mañana de día laborable. Estacioné bajo un roble sombreado y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. Las lágrimas llegaron de manera repentina y violenta. Grandes sollozos agitados que parecían originarse en algún lugar primordial que había mantenido encerrado durante años. Lloré por la niña pequeña cuyos logros fueron descartados sistemáticamente. Por la adolescente que escondía cartas de aceptación universitaria como contrabando. Por la estudiante de posgrado cuyo propio padre destruyó su trabajo por rencor e inseguridad. Sobre todo, lloré por la hija que había pasado toda su vida buscando la aprobación de personas fundamentalmente incapaces de darla. Un pitido agudo de mi teléfono interrumpió el colapso. Era un correo electrónico de la doctora Westfield, Allison. Se acerca la fecha límite del mediodía. Por favor, confirma el estado de la entrega. La realidad me golpeó con fuerza brutal. La tesis, la fecha límite. Todo mi futuro académico pendía de un hilo. Revisé la hora. 11:52. Quedaban 8 minutos y estaba sentada en un parque con una lesión en la cabeza y una computadora portátil destrozada. Parecía desesperanzador. Entonces algo cambió dentro de mí. Una extraña calma descendió, reemplazando el pánico y la desesperación. Si mi familia me había enseñado algo, fue la resiliencia ante probabilidades imposibles. Había estado superando sus obstáculos toda mi vida. Este era solo una barrera más, aunque la más extrema. Lo primero es lo primero. Encontré un pañuelo de papel limpio en mi guantera y lo presioné contra mi sien que aún sangraba. Luego escribí una respuesta rápida a la doctora Westfield. Situación de emergencia. Me dirijo al campus ahora. Por favor. Asesore sobre el protocolo de entrega tardía. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Estás bien? Dudé y luego decidí que la honestidad completa era la única opción. Lesión física que requiere atención médica. Computadora portátil destruida. No puedo acceder a los archivos de la tesis. Lo explicaré en persona. Arranqué el auto y me dirigí hacia el campus, conduciendo lentamente para acomodarme a mis mareos. Mi teléfono sonó de nuevo. La doctora Westfield había respondido. Ve a los servicios de salud de la universidad de inmediato. Te encontraré allí. No te preocupes por la tesis en este momento. Su preocupación, tan diferente de la reacción de mi familia, trajo nuevas lágrimas a mis ojos. Seguí sus instrucciones, navegando cuidadosamente hacia el centro de salud de la universidad. Para cuando llegué, la sangre había empapado el pañuelo y corría por mi rostro de nuevo. La recepcionista me miró una sola vez e inmediatamente me acompañó a una sala de exploración. La enfermera que me atendió,
Una mujer de mediana edad llamada Linda. Con ojos amables y manos eficientes. Limpió la herida mientras hacía preguntas suaves sobre lo que sucedió. Me encontré diciéndole la verdad sin adornos. Mi padre me rompió la computadora portátil en la cabeza cuando intenté entregar mi tesis. Dije las palabras que sonaban surrealistas incluso mientras las decía. Sus manos se detuvieron momentáneamente antes de reanudar su trabajo. Esta lesión es consistente con lo que estás describiendo, dijo con cuidado. Voy a documentar todo a fondo. El médico vendrá en breve para determinar si necesitas puntos y. Tendremos que evaluarte por una conmoción cerebral. Tengo una fecha límite de tesis, expliqué. ¿O tenía? Era al mediodía. Tu salud es lo primero, dijo Linda con firmeza. Los plazos académicos pueden extenderse por emergencias médicas. Esto califica absolutamente. La doctora Westfield llegó mientras el médico me estaba examinando. Echó un vistazo a mi lesión y su compostura profesional se resquebrajó ligeramente. Dios mío, Allison, susurró. ¿Qué pasó? El médico, que acababa de confirmar que tenía una conmoción cerebral leve y necesitaba 4 puntos. Levantó la vista. ¿Es usted su profesora? La doctora Westfield asintió. Asesora de tesis. Su estudiante ha sufrido un traumatismo craneal significativo, explicó. Deben seguirse los protocolos de conmoción cerebral. Sin pantallas. Esfuerzo cognitivo limitado durante al menos 48 horas. Por supuesto, aceptó ella de inmediato. La fecha límite está completamente suspendida. Podemos discutir las extensiones una vez que se haya recuperado. Mientras el médico se preparaba para suturar mi herida. La doctora Westfield acercó una silla junto a la mesa de exploración. Allison. La enfermera mencionó algo acerca de que tu computadora portátil fue usada como un arma. ¿Puedes contarme qué sucedió? Por segunda vez ese día, conté los eventos que llevaron a mi lesión. La doctora Westfield escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, respiró hondo. Primero, tu tesis no está perdida, dijo. Me enviaste un borrador hace 2 días. Recuerda, tenemos esa versión como mínimo. El alivio me inundó. En el caos, me había olvidado de ese correo electrónico. Segundo, continuó. La universidad tiene protocolos para situaciones como esta. Lo que te pasó es una agresión. Y necesitamos denunciarlo. La oficina de la policía del campus está justo al lado. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos después de que se complete tu tratamiento médico? Dudé. Presentar una denuncia policial contra mi propio padre parecía cruzar una línea de la que no habría retorno. Por otro lado, él ya había cruzado una línea irreversible al atacarme. Sí, decidí. Lo denunciaré. Las siguientes horas pasaron en un borrón de procedimientos médicos y declaraciones oficiales. El médico suturó mi herida mientras me explicaba las pautas de cuidado de la conmoción cerebral. Un oficial de policía del campus tomó mi declaración. Fotografió mi lesión y documentó los restos de mi computadora portátil destrozada como evidencia. El coordinador de servicios estudiantiles organizó alojamiento temporal de emergencia en un complejo de apartamentos para graduados. Ya que regresar a la casa de mis padres claramente no era una opción. A lo largo de todo esto, la doctora Westfield permaneció a mi lado, abogando en mi nombre ante varios departamentos de la universidad. Me ayudó a asegurar una extensión de emergencia para la entrega de mi tesis y organizó que los servicios de TI intentaran la recuperación de datos de mi computadora portátil dañada. El decano de la escuela de posgrado ha aprobado una extensión de 2 semanas dadas las circunstancias, me informó mientras estábamos sentadas en la oficina de servicios estudiantiles. Y el departamento de TI cree que podrían recuperar tus archivos del disco duro, que parece intacto a pesar de los daños externos. No sé cómo agradecerle, dije abrumada por su apoyo.
No tienes que agradecerme, respondió ella con firmeza. Esto es lo que se supone que deben hacer las comunidades académicas. Apoyarse mutuamente. Lo que te pasó es inconcebible. Y asegurarnos de que puedas completar tu trabajo a pesar de ello es lo mínimo que podemos ofrecer. Sus palabras tocaron una fibra profunda. Apoyo, comunidad, conceptos tan ajenos a mi experiencia familiar que parecían casi míticos. Sin embargo, aquí estaban, manifestándose en asistencia práctica cuando más lo necesitaba. A última hora de la tarde, la crisis inmediata se había abordado. Mi herida estaba tratada, el informe policial presentado. La vivienda de emergencia asegurada y las adaptaciones académicas organizadas. El departamento de TI se había llevado mi computadora portátil, prometiendo intentar la recuperación de datos durante la noche. Se me indicó que descansara y siguiera los protocolos de conmoción cerebral. Lo que significaba no leer ni mirar pantallas durante al menos 24 horas. Mientras la doctora Westfield me acompañaba a mi vivienda temporal, hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Allison, ¿es esta la primera vez que tu padre es físicamente violento contigo? Sí, respondí con sinceridad. El abuso emocional ha sido constante, pero este fue el primer ataque físico. Asintió pensativamente. Sospechaba algo así por tu enfoque de investigación. Muchos académicos en psicología familiar son atraídos al campo a través de experiencias personales. Su perspicacia fue inquietante pero a la vez validante. ¿Es tan obvio? Solo para alguien familiarizado con los patrones, me aseguró. Tu perspicacia sobre la dinámica familiar siempre ha parecido inusualmente matizada para alguien de tu edad. Ahora entiendo por qué. Llegamos al edificio de apartamentos y me ayudó a instalarme en la unidad de vivienda de emergencia. Simple pero cómoda. Antes de irse, colocó una tarjeta de presentación en el mostrador. Esta es la información de contacto del centro de asesoramiento de la universidad, explicó. Tienen consejeros de crisis disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Por favor, considera llamarlos. Lo que has experimentado es traumático. Y procesarlo con apoyo profesional sería beneficioso. Después de que se fue, me senté en el borde de la cama desconocida. Física y emocionalmente exhausta. Los eventos del día parecían oníricos en su intensidad y su realismo. Mi cabeza palpitaba a pesar de los analgésicos. Y mis pensamientos seguían volviendo al momento en que el metal y el plástico chocaron contra él. Hueso, cuando la sangre corrió por mi rostro mientras mi madre se reía. Tomé la tarjeta de la doctora Westfield y el teléfono. Algunas cargas eran demasiado pesadas para llevarlas sola. A la mañana siguiente, un golpe en mi puerta reveló a un técnico de TI de la universidad sosteniendo un pequeño disco duro externo. Pudimos recuperar la mayoría de sus archivos, explicó. El disco duro estaba notablemente intacto dado el daño de la computadora portátil. Hemos transferido todo a este disco externo. Lo acepté con manos que temblaban ligeramente por una combinación de medicación, agotamiento y profundo alivio. Gracias. No tienes idea de lo que esto significa. Solo hago mi trabajo, respondió él con una sonrisa. El departamento técnico te desea una pronta recuperación. Una vez que se fue, conecté la unidad a la computadora portátil prestada proporcionada por los servicios estudiantiles. Allí estaba mi tesis, intacta. A excepción de las últimas ediciones que había hecho la mañana del incidente. Comparado con lo que se podría haber perdido, esto era un milagro. A pesar de los protocolos de conmoción cerebral que desaconsejaban el tiempo frente a la pantalla. Pasé las siguientes horas completando el formato y las revisiones finales. Me latía la cabeza y mi visión se nublaba ocasionalmente. Pero la determinación superaba el malestar físico. A última hora de la tarde, entregué la tesis terminada a través del portal en línea de la universidad. El correo electrónico de confirmación llegó momentos después. Tesis recibida,
Entrega registrada. Esas 5 palabras representaban la victoria sobre cada obstáculo que mi familia había puesto en mí. Camino. A pesar de sus esfuerzos por descarrilar mi educación. A pesar de la violencia física y el abuso emocional. A pesar de la destrucción de mi propiedad y la lesión en mi persona, había tenido éxito. La tesis fue entregada. Los requisitos del título se cumplirían. El futuro que afirmaban que no merecía todavía era mío para reclamarlo. Al cerrar la computadora portátil, una profunda comprensión se apoderó de mí. La familia que debería haberme apoyado había intentado destruirme en su lugar. Sin embargo, su misma oposición había forjado la resiliencia que me permitió superar el daño que me infligieron. La rebelión definitiva contra su negatividad no era la ira o la represalia, sino el éxito bajo mis propios términos. Con ese pensamiento, tomé el teléfono de nuevo. Esta vez para llamar a la oficina legal de la universidad sobre presentar una orden de restricción. Algunos puentes necesitaban no solo ser cruzados, sino quemados por completo para evitar cualquier posibilidad de regreso. Mis padres habían tomado su decisión. Ahora yo estaba tomando la mía. La curación física comenzó con 4 puntos por encima de mi sien derecha. La herida se cerró limpiamente, dejando una pequeña cicatriz que se desvanecería pero nunca desaparecería por completo. En cierto modo, parecía apropiado. Un recordatorio visible y permanente del momento en que se cortó mi última conexión con mi familia. De origen. Los síntomas de la conmoción cerebral persistieron durante casi 3 semanas. Dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, mareos ocasionales. Todo fue disminuyendo gradualmente a medida que mi cerebro se recuperaba del trauma. Los servicios de salud de la universidad monitorearon mi progreso con citas semanales. Y el centro de asesoramiento del campus se convirtió en un elemento fijo de mi rutina. Con sesiones 2 veces por semana que me ayudaron a procesar no solo el asalto, sino la vida de abuso emocional que lo precedió. Mi defensa de tesis se pospuso un mes para acomodar mi recuperación. Cuando finalmente llegó el día, me presenté ante mi comité con una confianza nacida de sobrevivir a lo peor y continuar de todos modos. Las preguntas fueron desafiantes pero justas. Mis respuestas fueron claras y bien razonadas. Al final, la doctora Westphal anunció lo que apenas me había atrevido a esperar. Máximos honores, decisión unánime. Esas palabras resonaron en mi mente mientras caminaba por el campus después. Máximos honores. Después de todo, no solo había tenido éxito, sino que había sobresalido. La validación fue dulce. Pero más importante era el conocimiento interno de que había perseverado contra obstáculos extraordinarios. Ningún reconocimiento externo podría igualar la fuerza que había descubierto dentro de mí. La orden de restricción contra mis padres fue concedida sin oposición. No se presentaron a la audiencia, enviando en su lugar una breve declaración a través de su abogado, afirmando que yo siempre había sido propensa a la exageración y a un comportamiento de búsqueda de Etc. El juez revisó los registros médicos, el informe policial y las fotografías de mi lesión antes de declarar su respuesta preocupante en su desestimación de una agresión documentada. La orden fue aprobada por la duración máxima, con disposiciones para su extensión si fuera necesario. Cuando la primavera se convirtió en verano, llegaron noticias inesperadas de la universidad. El departamento tenía una vacante para un puesto de asistente de investigación que venía con un modesto estipendio y alojamiento en el campus para el próximo año académico. La doctora Westfield me había recomendado. Tu tesis ha atraído la atención de varios miembros de la facultad. Me explicó cuando me reuní con ella para discutir la oportunidad. La intersección de la dinámica familiar, la resiliencia educativa y las experiencias de los estudiantes de primera generación es cada vez más relevante para nuestros objetivos institucionales. Nos gustaría que continuaras y ampliaras esta investigación. El puesto me permitiría permanecer en el entorno académico donde había encontrado apoyo y propósito.
al tiempo que establecía mi independencia sobre una base más firme. Acepté de inmediato. 2 meses después de la agresión. Mientras me instalaba en mi nuevo apartamento del campus y en mi rol de investigación, un visitante inesperado apareció en la puerta de mi oficina. Frank estaba de pie torpemente en el pasillo, pareciendo simultáneamente desafiante e inseguro. ¿Podemos hablar?, preguntó, su bravuconería habitual estaba notablemente ausente. Dudé, mi mano subió instintivamente a la tenue cicatriz de mi sien. Eso depende de lo que quieras decir. Él se encogió un poco ante el gesto. No estoy aquí para defenderlos, dijo rápidamente. Lo que hizo papá estuvo mal. Realmente mal. La admisión me dejó en un silencio de asombro. Frank siempre había sido el eco de nuestro padre, reforzando cada crítica, amplificando cada rechazo de mis decisiones. Mamá y papá les dijeron a todos que te caíste y te golpeaste la cabeza contra la mesa, continuó. Pero yo vi la computadora portátil rota. Sé lo que realmente pasó. Y recién ahora estás reconociendo esto. 2 meses después. Miró hacia abajo. Debería haber dicho algo ese día. Debería haberlo detenido o haberte ayudado después. Lo sé. La disculpa estaba implícita en lugar de expresarse abiertamente. Típico del estreñimiento emocional que caracterizaba el estilo de comunicación de mi familia. Aún así, representaba una desviación significativa de nuestra dinámica anterior. ¿Por qué estás aquí, Frank?, pregunté directamente. Te traje algo, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja que colocó sobre mi escritorio para reemplazar lo que se rompió. Adentro había una computadora portátil nueva. Significativamente mejor que el modelo de segunda mano que había sido destruido. El gesto fue simultáneamente conmovedor e insuficiente. Una solución material a un problema que calaba hasta los huesos. Gracias, dije con cuidado. Pero una computadora portátil no arregla lo que pasó. Lo sé, admitió. Nada realmente lo arregla. Papá cruzó una línea ese día. ¿Mamá también?, con su reacción. Hizo una pausa, pareciendo luchar con sus siguientes palabras. He estado pensando mucho en cómo te trataron a ti en comparación conmigo. Cómo siempre hicieron que tus logros parecieran inútiles mientras me elogiaban por cosas básicas. No fue justo. Viniendo de Frank, este reconocimiento fue sísmico. Él se había beneficiado toda su vida de la distribución desigual de la aprobación de los padres. Reconocerlo requería un nivel de autorreflexión del que no lo creía capaz. No fue justo, acordé. Pero dio forma a quien soy, para bien o para mal. Principalmente para bien, parece, dijo. Mirando alrededor de mi oficina en la universidad con lo que parecía genuina admiración. Lo lograste a pesar de ellos. Tal vez incluso debido a ellos en alguna forma extraña. Su perspicacia me sorprendió. Tal vez era más perceptivo de lo que le había dado crédito. ¿Nos mantendremos en contacto?, preguntó mientras se preparaba para irse. No con ellos, solo conmigo. Me gustaría saber cómo te va. Consideré la petición con cuidado. Frank había sido cómplice de la dinámica familiar que culminó en la violencia. Pero también era un producto de ese entorno. Moldeado por las mismas fuerzas que casi me habían roto. Podemos intentarlo, ofrecí lentamente. Era una pequeña apertura, pero significativa. La capacidad de reconstruir selectivamente las conexiones familiares bajo mis propios términos era una forma de poder que nunca antes había poseído. A medida que mi puesto de investigación evolucionó hacia un rol más permanente, comencé a incorporar mis experiencias personales en programas de alcance para estudiantes universitarios de primera generación que provenían de entornos familiares desafiantes. Sin compartir el trauma específico, podía conectarme con estudiantes que enfrentaban obstáculos similares: desaprobación de los padres, falta de apoyo, sabotaje activo de las metas educativas,
La resistencia familiar a tu educación a menudo dice más sobre sus inseguridades que sobre tus decisiones, les decía a estos estudiantes. Tu búsqueda de conocimiento amenaza el statu quo, desafía su visión del mundo y, a veces, resalta oportunidades que nunca tuvieron o decisiones que lamentan no haber tomado. Este marco ayudó a muchos estudiantes a despersonalizar la oposición que enfrentaban, a verla como un problema sistémico en lugar de un fracaso personal. La capacidad de transformar mis dolorosas experiencias en apoyo para otros se convirtió en el regalo más inesperado de mi viaje. Un año después de la agresión, recibí una invitación para presentar mi investigación en una conferencia nacional sobre equidad educativa. Al estar en el podio ante cientos de educadores e investigadores, sentí una profunda sensación de reivindicación. El camino del que mi padre, literalmente, había intentado alejarme a golpes, me había llevado al reconocimiento profesional, a un trabajo significativo y a una comunidad que valoraba precisamente lo que mi familia había descartado. La resiliencia educativa no se trata solo de la persistencia académica a pesar de las barreras socioeconómicas, expliqué durante mi presentación. También se trata de mantener la confianza en uno mismo cuando las personas que deberían ser tus mayores partidarios se convierten en tus obstáculos más significativos. Para muchos estudiantes de primera generación, el mayor logro no es el título en sí, sino la fuerza psicológica requerida para perseguirlo ante el desánimo activo de aquellos cuya aprobación más desean. La ovación de pie que siguió fue gratificante. Pero la verdadera recompensa llegó durante la sesión de networking después, cuando estudiante tras estudiante se acercó para compartir cómo mi marco les había ayudado a comprender sus propias dinámicas familiares. Había transformado un trauma personal en una perspicacia profesional que beneficiaba a otros. No podía haber una victoria más completa sobre la narrativa que mis padres habían intentado imponer. En cuanto a mis padres, la distancia que mantuve demostró ser la opción más saludable. Ocasionales actualizaciones de Frank indicaban que permanecían sin cambios, todavía minimizando la agresión como un malentendido y presentándose como víctimas de una hija ingrata. Su incapacidad para reconocer la realidad de lo que sucedió solo confirmó la sabiduría de mi decisión de permanecer apartada de ellos. La mayor comprensión llegó gradualmente a través tanto del estudio profesional como de la reflexión personal. Su trato hacia mí nunca se había tratado verdaderamente sobre mí en absoluto. La ira de mi padre, la permisividad de mi madre, la complicidad inicial de mi hermano. Todo provenía de sus propias limitaciones, miedos y potenciales no realizados. Entender esto no excusaba su comportamiento, pero me liberó del peso de preguntarme qué podría haber hecho de manera diferente para ganar su aprobación. Nada. La respuesta era nada. Porque su desaprobación nunca se trató de mis decisiones o logros. Se trataba de lo que esos logros reflejaban sobre sus propias vidas. Mi éxito se convirtió en un espejo que no podían soportar mirar. Así que intentaron destrozarlo en su lugar. Al separarme, encontré la libertad para definir a la familia bajo mis propios términos. Los colegas que me apoyaron durante la crisis. Los estudiantes que compartieron sus viajes similares. Los mentores que reconocieron mi potencial cuando mis padres no pudieron. Estas personas se convirtieron en mi familia elegida. Conectados no por sangre, sino por respeto mutuo. Valores compartidos y un genuino cuidado por el bienestar del otro. 2 años después del incidente de la computadora portátil, me paré en mi nuevo apartamento, colgando la copia enmarcada de mi título de posgrado en la pared. La pequeña cicatriz en mi sien se había desvanecido hasta convertirse en una delgada línea plateada, visible solo si sabías exactamente dónde mirar. Como tantos aspectos de ese día, había disminuido pero no desaparecido, integrándose en quien me había convertido en lugar de definirme. Mi teléfono sonó con un mensaje de la doctora Westphal. El comité del plan de estudios aprobó su curso propuesto sobre dinámicas familiares y resiliencia.
Educativa para el próximo semestre. Felicidades, profesora Thompson. Sonreí ante el título. Profesora Thompson. El futuro que mi padre había afirmado que no merecía ahora era innegablemente mío. No a pesar de su crueldad, sino por cómo me había forjado. Cada obstáculo que pusieron en mi camino finalmente había fortalecido mi determinación. Cada rechazo había profundizado mi determinación. La lección más profunda de mi viaje no se trataba sobre trauma familiar o resiliencia académica. Aunque estos fueron significativos. La verdad más profunda es sobre la capacidad humana de transformar el dolor en propósito. De alquimizar el plomo del rechazo en el oro de la autorrealización. No podemos controlar las familias en las que nacemos. Pero podemos elegir las personas en las que nos convertimos y las familias que creamos para nosotros mismos. ¿Alguna vez has tenido que superar la oposición de personas que deberían haberte apoyado? ¿Cómo encontraste la fuerza para perseguir tus sueños a pesar de su desánimo? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esta narrativa resonó contigo, por favor dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que podría necesitar escuchar que su valor no está determinado por aquellos que no logran verlo. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda que a veces el mayor regalo que las personas tóxicas nos dan es mostrarnos exactamente en lo que no queremos convertirnos.